Feliz sábado, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? Parece que se les acabó la energía ayer. ¿Cómo han pasado? Bien, bueno. Ustedes son mis amigos, ¿no? ¿O no? Y cuando un amigo le pide un favor a otro amigo, ¿qué hace el amigo? Si puede, lo hace. Entonces, el favor es que vengan al asiento de más adelante y vengan un poquito más adelante, porque como estamos en una manera disruptiva, vamos a así decir, si ustedes me permiten, yo también me voy a sentar. Sale, ¿no? Sin problema, gracias. Si los muchachos de arriba me dan el ok, está todo bien. Así podemos estudiar juntos esta mañana la palabra de Dios y también juntos reflexionar. Antes de abrir la Biblia, yo tengo acá 5 declaraciones, 5 citas que... A ver, a quien quiera leerlas, cuando yo les digo, la van a ir leyendo. 2 de un lado y 3 de otro. Ahí está. Perfecto. Gracias. Después de la reflexión muy oportuna que Marcos tuvo con nosotros anoche, estuve pensando y haciendo algunas anotaciones en algún estudio que venía haciendo hace un tiempito, y me pareció el momento oportuno de poder compartir juntos, Ayer hablábamos y escuchamos que el rito que nosotros ayer participamos es el nuevo significado que Jesús le dio a lo que en el caso del pueblo de Israel venían haciendo hace tantos años, ¿no? De la salida del pueblo de Egipto. Había sido un rito que de alguna manera en la repetición, había habido un acostumbramiento tal que se había perdido a veces un poco el significado real. Todos estaban esperando al Mesías, todos. Pero no todos los estaban esperando como el Mesías apareció. Y cuando aparece de una manera diferente a la que ellos pensaban, no lo reconocieron. Y inclusive le pasaba eso dentro del grupo de los discípulos, a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Jesús siempre tuvo que, por así decir, batallar contra los prejuicios, contra las suposiciones. Los discípulos suponían que Jesús pronto iba a instalar su reino. Cuando apareció la semana, el domingo previo a su crucifixión, entrando en Jerusalén de una manera victoriosa, supusieron ya, ¿no?, que ya todo se iba a acomodar y iba a ser como ellos tenían en sus mentes. Y a veces nosotros también suponemos cosas. Uno va al mataburro, como decía mi padre el diccionario. Suponer es creer que algo es verdad aunque no lo sea. Creer en algo, imaginarnos que algo va a ocurrir tal o cual cosa, pensar de tal o cual manera, sin chequear si realmente las cosas son así. Es suponer. Y nosotros suponemos todos los días, ¿no? Si salió a tal hora, supongo que va a llegar a tal hora. Y cuando no llega la hora más o menos calculada, mandamos un mensajito a WhatsApp, ¿no? Hace algunos años no había WhatsApp, no había nada de esto, así que no nos preocupábamos tanto, por lo menos no demostrábamos preocupación por estas pequeñas cosas. Pero las suposiciones, y las suposiciones también han ocurrido en la Biblia y a veces traen resultados interesantes que queremos analizar en esta mañana, finalmente estudiando en profundidad uno de ellos que tiene que ver una conexión con lo que anoche estuvimos analizando. Si vamos a Hechos, los invito a ir a Hechos, el capítulo 16, Hechos, el capítulo 16, allí Pablo y Silas habían ido a predicar a Filipos, y estando allí
comenzaron, a ser perseguidos, fueron llevados a la cárcel porque fueron acusados, versículo 20 dice, presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Claro que alborotaban, era cierto, pues con el mensaje que traían alboroto, traían algo que era diferente a lo que estaban acostumbrados, ¿no? Alborotan la ciudad. Versículo 21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. La justicia era expeditiva, ¿no? Acá tenemos procesos que tardan años, etcétera, ¿no? Azotarles con varas. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, interesante, mucho, ¿no? ¿Cuánto es mucho? En aquella época era 40 menos 1, mucho. Eran 39 azotes. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. En aquella época, podríamos decir que las cárceles, no sé si estaban tercerizadas, pero los carceleros eran responsables por los presos. Vieron que acá a veces ocurre que se fugaron tantos de la comisaría tal, ¿no? Después dicen, en un lugar para 16 había 40, no sé, fueron recapturados tanto, etcétera. Pero después, a lo máximo dice, fueron puestos a disponibilidad. Nunca entendí esa palabra, disponibilidad. Al comisario tal y a los tal. Pero en aquella época, poner a disponibilidad era la muerte, ¿no? O sea, el carcelero tenía que responder con su vida. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba yendo hacia Roma y se estaba hundiendo? Y ya los soldados querían matar a los presos porque temían que se fugaran. Y Pablo le dijo al centurión que no hagan nada porque ninguno se va a escapar, ¿no? Claro, porque ellos tenían que responder con sus vidas. Seguimos. Después de haberla azotado más, versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ¿no? Cantaban. Qué acción totalmente fuera de lo común, en base a las circunstancias que estaban viviendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando, dice otras versiones, suponiendo que los presos habían huido. O sea, la suposición del carcelero, que era una suposición lógica, podríamos decir, no era algo descabellado, lo iba a llevar a quitarse la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó, etcétera. Y lo que iba a ser una acción de quitarse la vida, de muerte, en ese momento se convirtió en una muerte, pero una muerte espiritual, porque el carcelero aceptó al Señor, ¿no? Y fue bautizado. O sea, a veces las suposiciones, las acciones que tomamos como resultado de lo que suponemos pueden llevarnos a decisiones equivocadas como la que estaba por tomar el carcelero. Mateo 20, vamos a Mateo 20, otro ejemplo interesante. Mateo, el capítulo 20. Ahí está la parábola de los obreros de la viña. Ustedes conocen bien esta palabra, de cómo el Señor fue a la plaza en aquellos días. Los que trabajaban por el jornal, por el día a día, iban a la plaza del pueblo y cuando pasaba el que quería levantar algunos para el día, ¿no? Estaban algunos desde temprano. Así que dice que salió de mañana para contratar, versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, o sea, al inicio de la jornada, con un denario al día. Saliendo a la hora tercera, ¿no? ¿La hora tercera cuál es? 9 de la mañana, vio que otros todavía estaban dando vueltas y también le dijo, no dijo cuánto, dijo le voy a pagar lo que es
justo, o sea, un denario menos 3 horas tendría que haber sido, ¿no? Y salió a las 6 del mediodía y después a las 3 de la tarde y después a las 5 de la tarde. Y a todos les dijo, les voy a pagar lo que es justo. Cuando terminó, versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales del jornal, comenzando desde los postreros, o sea, los que fueron a las 5 de la tarde, hasta los primeros, los que fueron a las 6 de la mañana. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, ¿qué cosa? Versículo 9, un denario. ¿Cómo salieron ellos entonces? Chocho, ¿no? Felices, ¿por qué? Porque no recibieron la 12ª parte, gracias, 12ª parte del denario, sino un denario completo. Y eso que disparó enseguida en la mente de los que fueron primero. Versículo dice, al venir también los primeros pensaron, supusieron, pensaron entonces que iban a ¿qué? A recibir más. Si ellos por 1 hora recibieron un denario, nosotros por 12 horas, la matemática, y el signo peso se le hizo en los ojitos, ¿vieron los dibujitos como un signo peso enseguida, ¿no? Supusieron. Pero cuando ellos recibieron también el denario, versículo 11, murmuraban contra el padre de familia. Ellos habían supuesto algo en base a lo que habían visto, y en vez de quedar felices porque se les estaba dando lo que justamente se les prometió, ahora estaban molestos porque pensaban que el padre de familia había sido injusto. Injusto tal vez en doble partida, injusto con ellos porque no les daba más por el trabajo más que habían hecho en relación a los demás, e injusto con nosotros porque le había dado mucho en relación al trabajo. O sea, injusto por donde se lo mire. Diciendo, versículo 12, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Esto tiene que ver un poquito también con los momentos en que somos llamados y aceptamos al Señor. Muchos, cuando Cristo venga, podrán decir que hemos estado tanto tiempo en la viña y otros en la hora 11, pero el premio va a ser para todos ¿cómo? Exactamente igual, el mismo. Versículo 13, respondiendo dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Como diciendo, no quedamos, acá tengo el papel que firmaste, ¿no? El compromiso. El contrato de trabajo fue un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. O sea, si yo quiero darle a otro, quiero ser generoso. Fíjense, de alguna manera estaban inclusive juzgando las intenciones del corazón del dueño del campo de por qué estaba dando más a otros, pensando que era injusto lo que estaba haciendo. Injusto porque le daban mucho a otros y a ellos poco, aunque era lo justo en lo que habían hecho el contrato. Así que murmuraron contra el padre de familia. Bueno, podríamos decir que estos jornaleros que trabajaron todo el día tuvieron dolores metafísicos. ¿Saben lo que son los dolores metafísicos, no? Meta es más allá, ¿no? Un dolor físico cuando me duele el cuerpo, metafísico cuando me duele el espíritu, el ánimo, ¿no? Cuando el yo es afectado, cuando después de haber pensado una forma sale de otra y ahora me siento tal vez agraviado, me siento perjudicado, y muchas veces eso me siento es producto de la imaginación personal y no de la realidad por sí mismo. Así que el peligro de suponer. Un ejemplo más, Hechos capítulo 7. Hechos el capítulo 7. Fíjense lo que dice Esteban cuando da su predicación, su defensa ante el Sanedrín. Da un discurso repasando toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Hechos capítulo 7, versículos 24 y 25, ahora hablando de Moisés. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, versículo 25, ¿de quién está hablando? De Moisés.
dijo, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya. O sea, él supuso que por la acción de haber defendido al egipcio, al hebreo, matando al egipcio, sus hermanos ya, ¿no? Más ellos no lo habían entendido así. El peligro o los riesgos de suponer en la vida cristiana. Vamos a un ejemplo que tiene que ver con la vida de Jesús, que cuando uno lee, y en las citas que hemos ahí repartido, tiene que ver con esta experiencia que a veces repasamos poco, pero creo que es interesante. Vamos a Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2, allí a partir del versículo 41. En el capítulo 2 hay todo un proceso de muchos años en la vida de Jesús, ¿no? Desde el versículo 40 hasta el 41, podríamos decir, pasaron los primeros 12 años. Iban, versículo 41, sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen qué es cosa. José y su madre, o sea, ahora toda la caravana que volvía otra vez a Nazaret, dijeron, bueno, vamos, estará jugando con los otros chicos, etcétera. Salimos todos juntos, estar dentro del grupo, y no se dieron cuenta que no estaba. Versículo 43, al regresar ellos, 44, y pensando, versículo 44, suponiendo, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Estuvieron todo el día andando. Bueno, fueron, iban charlando, qué tal, qué lindo la fiesta, ¿viste? Me encontré con fulanito que no nos veíamos de la graduación, tantos años que no veía con el otro, etcétera. Iba uno charlando, ¿no? Las charlas, y además era un regresar, no en auto, era en burro o caminando, o sea, al paso de hombre. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 45, vamos al 46. Y aconteció que 3 días después, o sea, ¿cómo habrán estado esos 3 días? Con un gran nivel de ansiedad, ¿no? Aconteció, ¿cómo? Pensé que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pero José y María se quedaron, no, muy inteligentes, sí, pero cuando lo vieron, versículo 48, le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? O sea, ahora le echa la culpa al chico, ¿no? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Vamos a ver algunas de esas declaraciones que hemos ahí, que algunos de ustedes tienen. Vamos a ¿quién tiene la número 1? La número 1. Ahí está el micrófono, ahí está. Así leemos fuerte. Jesús esperaba dirigir la atención de José y María a las profecías referentes a un Salvador que había de sufrir, mientras volviese solo con ellos de Jerusalén. En el Calvario trató de aliviar la pena de su madre. En estos momentos también pensaba en ella. María había de presenciar su última agonía y Jesús deseaba que ella comprendiese su misión a fin de que fuese fortalecida para soportar la prueba cuando la espada atravesara su alma. Así como Jesús había estado separado de ella y ella le había buscado con pesar 3 días. Está rememorando lo que leímos recién en Lucas, ¿no?
le había buscado con pesar 3 días, cuando fuese ofrecido por los pecados del mundo, lo volvería a perder 3 días. Y cuando saliese de la tumba, su pesar se volvería a tornar en gozo. Pero cuánto mejor habría soportado la angustia de su muerte si hubiese comprendido las Escrituras hacia las cuales trataba ahora de dirigir sus pensamientos. Fíjense, ¿no? María, la Madre de Jesús, que como toda madre estaba preocupada por lo que le pasaba a su hijo. Este comentario que está en el Deseado de toda la gente, capítulo 8, hace la comparación de esos 3 días que estuvieron buscando con ansiedad a Jesús en el templo, con los 3 días que Jesús estuvo en la tumba, ¿no? Vamos a la declaración número 2. ¿Quién tiene? Ahí está. Si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de un día perdieron de vista al Salvador, pero el hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. Ay, ¿no? Fíjense la comparación. La negligencia de un día no fue simplemente no darse cuenta, fue un acto de negligencia. ¿Perdieron de vista a quién? Al Hijo, pero es el Salvador. Hallarle, o sea, recuperar eso le costó ¿cuántos días? 3 días. Entonces la comparación que se hace es por la conversación ociosa, la maledicencia. Maledicencia es pensar de las acciones de los demás con malas intenciones, encontrarle alguna cosa, tiene alguna cosa escondida, entonces, ¿no? Maledicencia. O el descuido, ¿qué cosa? De la oración, podemos perder en un día la presencia de ¿quién? De Cristo. Y anoche cuando reflexionábamos acerca de lo que Cristo hizo en nosotros, recordando lo que hizo hace 2000 años y que lo volverá a hacer con nosotros cuando lo tome en el cielo, cuando venga por segunda vez. Mientras tanto, nosotros tenemos que estar siendo cuidadosos, ¿no? De no ser descuidados ni en la oración, ni tener actitudes o pensamientos incorrectos hacia los demás, no tener conversaciones ociosas. ¿Qué significa una conversación ociosa? No es que no podemos hablar de la cotidianeidad de la vida, pero a veces dedicamos más tiempo a cosas vanas y secundarias que no nos aprovechan, que eso nos quitan también tiempo para encontrarnos cada día con el Salvador. Esa pérdida de un solo día puede llevarnos muchos días de pesarosa búsqueda, porque la pérdida de un solo día del Salvador puede llevarnos después a decisiones que nos van alejando más y más y más y más. Y a veces los golpes de la vida nos hacen mover, ¿no? Nos hacen tambalear, nos hacen pensar, y cuando queremos volver, el Señor nos recibe, como el Padre estaba esperando a ¿quién? Al Hijo pródigo, pero nos recibe, y nos recibe con alegría, y nos pone el vestido y el anillo, y nos da otra vez, digamos, el reconocimiento de hijos, pero venimos también con nuestras cicatrices, ¿no? Con nuestras heridas. Vamos a la declaración número 3. ¿Quién la tiene? En nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales.
Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador ni se nota su ausencia. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. Ay, ay, ay. Vamos a leerlo otra vez. Fíjense. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel... No dice que no podamos atender las cosas de este mundo, sino que las proporciones se salen, ¿no? Ya dejamos nuestro encuentro con el Señor para pedir orientación, guía, dirección, fortaleza, poder, etcétera, se vuelve como algo secundario. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna. Y acá, discúlpenme, pero el riesgo que todos corremos, todos, es que inclusive hasta las cosas buenas de este mundo nos pueden llevar a ocupar tanto de nuestro tiempo que no le dedicamos el tiempo necesario para encontrarnos con Dios cada día, con aquel que nos da la vida eterna. Dicen, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Inclusive podemos dar la idea de que la presencia del Salvador no es tan necesaria en nuestra vida. Qué serio, ¿no? ¿Quién tiene la declaración número 4? Vamos a seguir. Quedan la 4 y la 5, ya vamos terminando. La número 4. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios. Pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Fíjense todo el análisis que tenemos a través del Espíritu de Profecía de esta experiencia de los padres de Jesús con Jesús, después de haberlo perdido, ¿no? De haberlo buscado durante 3 días y recién lo hallaron en el templo. Fíjese, muchos asisten a los servicios religiosos. ¿Está diciendo que está mal asistir al servicio religioso? No, es correcto hacerlo. Se sienten refrigerados, consolados por la palabra de Dios. Pero, el descuido de la meditación no aquí, sino en la meditación como personal. La vigilancia, o sea, estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, para no caer en tentación, para hacer las cosas como son correctamente. Y la oración, perdemos la bendición y a veces podemos salir más hambrientos de lo que vinimos, ¿no? No por lo que se puede hacer en un lugar donde nos encontramos para adorar juntos, sino porque también la actitud con la cual vinimos o lo que hacemos después que nos vamos no acompaña ese encuentro que tuvimos todos juntos. Por eso, después los que participamos anoche, que fue muy lindo, muy emotivo, es importante el día después. ¿Qué hacer para que esa relación con el Señor se mantenga permanentemente, ¿no? Meditación, vigilancia y oración. Vamos a la última declaración, no sé quién la tiene. Sí, por favor. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Muchas gracias por los que han leído. Acá en esta declaración tenemos, digamos, una especie de receta, de remedio, ¿no? Teníamos el problema perder de vista a Jesús. Perder la vista del Salvador un día les llevó a los padres 3 días de ansiosa búsqueda.
La pérdida nuestra del Salvador nos puede llevar días o años después de búsqueda, de volver al Señor. Pero si nos quedamos con eso, es como diciendo, bueno, está planteado el problema, pero ¿cuál es la solución? La solución dice, sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión. 1 hora, alguien dice. ¡Wow! Es mucho tiempo. Y cada uno le dedica el tiempo a lo que es importante a cada uno. ¿Es así? ¿O no es así? Es así. Cuando alguien toca la puerta, ¿no? Y, señora, vengo, quiero venderle tal. Y uno le dice, no tengo tiempo. Ah, no tengo. Le está diciendo, no tengo interés. No tengo interés. Yo no tengo tiempo para aquello que no tengo interés. Es así. Entonces, ¿dónde están colocados nuestros intereses? Y esto creo que es un golpe para más de uno de los que estamos aquí, me incluyo. Dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo, tomarla punto por punto, especialmente las escenas finales. ¿Por qué las escenas finales? Porque a nosotros saber y reconocer lo que le costó a Dios al enviar a su Hijo, lo que le costó a Cristo la decisión de mantenerse fiel al plan trazado originalmente, aunque la parte humana no quería sufrir, ¿no? Al plan trazado originalmente, uno dice, caramba, tal sacrificio, ¿cómo yo voy a responder ante tal sacrificio? Algo que realmente es terrible, es impresionante. Esas acciones nuestras de analizar y estudiar y recordar son una, como en medicina cuando uno toma algo para prevenir, una vacuna, como una vacuna contra la tentación, contra caer en la tentación, son una ventaja que nos dan el Señor para tener las fuerzas necesarias ese día para vencer las situaciones que estamos viviendo, poder tener una vida victoriosa, ¿no? Que no sea solamente un momento como nos reunimos anoche, qué lindo, y nada más, sino sea algo permanente. Dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente las finales, y mientras nos espaciemos así en su plan, en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, o sea, va a ser en crecimiento continuo. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos, llenos de su Espíritu. Porque uno dice, bueno, ¿cómo lograr esto? Acá está la receta, poder en nuestros momentos de estudio, de meditación, dedicar tiempo a recordar lo que Jesús hizo por nosotros, especialmente en las escenas finales en su vida terrenal aquí. Y uno dice, ¿y hacerlo todos los días? ¿Y cuál es el problema? A veces no pensamos en las mismas cosas todos los días que nos interesan. Ahora, ¿vieron el tema de la ludopatía, ¿no? Es ludopatía. La preocupación que hay en los gobernantes, ¿no? Que los chicos que se meten con el celular y les hacen gastar los padres en la tarjeta de crédito, ¿no? Pero bueno, y apuestan, las apuestas ilegales, o en los jueguitos, y algunos que están horas todos los días. Bueno, si como ser humano puedo estar en aquello que me interesa y me atrapa, repitiendo lo mismo permanentemente, todos los días, ¿dónde está el problema para no repetir permanentemente todos los días el recordar lo que Jesús hizo por nosotros? El recordar lo que Jesús hizo por nosotros es la mejor vacuna anti-COVID que puede haber, ¿no? La mejor vacuna que podamos recibir, no solamente para tener fortaleza, para tener nuestros ojos colocados en el lugar adecuado, sino también para ir reafirmando nuestra confianza en Él, ir pudiendo sortear también las vicisitudes de la vida, las luchas, las circunstancias que nos tocan enfrentar,
por el simple hecho de vivir en este mundo, que nadie de nosotros estamos exentos de problemas o dificultades, que a veces pueden ser el resultado de nuestras propias decisiones o simplemente por vivir aquí en este mundo. Contemplar, ¿no? Dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Por eso, queridos, tenemos que tener cuidado en qué es lo que suponemos, ¿no? Yo quiero decirte en esta mañana que las promesas de Dios para nosotros no son suposiciones. Él no va a decir, yo te voy a amar si es que me respondes a mi llamado. Voy a suponer que, menos mal que el Señor no actúa así, ¿no? Sus promesas son seguras. La extensión que Él hace de su misericordia para con nosotros, a pesar a veces de nuestras conductas y nuestras respuestas, son siempre seguras. La acción del Padre en el relato de la parábola del Hijo Pródigo, de estar siempre a la puerta, a ver esperando cuándo podía llegar su hijo, fue permanentemente todos los días. No dejó de aparecer en la puerta porque pasó el tiempo. Estuvo ahí, hasta que apareció. Así que tenemos que agradecer al Señor porque Él no supone, Él actúa con certezas. Él actúa queriendo que nosotros también, como respuesta a las certezas que Él nos da, nosotros también podamos tener certezas y seguridad de su amor, de su poder y de su protección. ¿Les parece que podemos confiar en un Dios así, que vale la pena, sí o no? Vale la pena. ¿Oramos? ¿Puede ser? Gracias te damos, oh Padre, porque nos das este sábado. Gracias también porque Tú siempre quieres renovar en nosotros esa seguridad y certeza de la salvación. Ayúdanos para que a través de esas certezas que Tú nos das, también nosotros desarrollemos seguridad y certezas en Ti, sabiendo que nos darás siempre el poder para seguir adelante. Perdónanos nuestras fraquezas, nuestras debilidades. Permite que podamos siempre colocarte a Ti en primer lugar, que no te perdamos de vista ni un solo día, para que realmente podamos siempre disfrutar de Tu presencia, de Tu orientación, de la dirección que nos quieres dar cada día para vencer el mal, para enfrentar situaciones que nos toca vivir y especialmente para recordar que Tú pronto vas a venir a buscarnos, y eso siempre lo hacemos al recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz. Sigue guiando nuestras vidas. Gracias porque nos oyes, en el nombre de Jesús. Amén.